Ha dicho José Luis, y yo 253.000 veces, que hay muchas formas de tratar la depresión. La normal, la primera, la que a mí me gusta empezar por ella, es la farmacoterapia. Voy a decir por qué. Empezar por ella no quiere decir, insisto, que sea la única, pero sí suele ser la primera en mi criterio secuencial, es decir, empiezo por la farmacoterapia y luego hago psicoterapia. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque, miren ustedes, yo creo que si un bosque se quema, lo primero que hay que hacer es apagarlo. A mí me parece que no se puede uno sentar a pensar por qué se está quemando. Cuando una persona me mire muy deprimida, que la vida no le importa, con ideas negras, con ideas de suicidio, que nada tiene placer para esa persona, lo primero que tengo que hacer es quitarle esa terrible enfermedad. Y después voy a sentarme con él a ver cuáles son las causas. Pero hay una segunda razón por las cuales para mí la farmacoterapia es la primera en el tiempo, repito. Es porque cuando uno está muy deprimido tiene una distorsión de sus ideas y de sí mismo, y de la realidad y del futuro. Entonces uno empieza a analizar y le dice al sujeto, bueno, ¿y cómo ve usted su vida? ¿Cómo se ve usted a sí mismo? Y entonces resulta que ese sujeto se ve muy negro, se ve muy negativo, se ve que no vale para nada. Acuérdense ustedes lo que les dije el año pasado, ese ejemplo que yo suelo poner con frecuencia. Los complejos que tenemos todos, problemas que tenemos todos, son como piedras en el fondo de un río. Cuando el río, que es nuestro estado de ánimo, está alto, esos problemas, esos complejos no se ven. Cuando el río baja, cuando hay sequía, como ahora, entonces son los complejos, aparecen las piedras, aparecen nuestros problemas, y nuestros problemas magnificados. Por lo tanto, hay que subir el estado de ánimo, hay que mejorar ese agua que lleva el río para que tape todos nuestros problemas que todos tenemos. No hay por qué estar pensando que uno tiene que ser perfecto, no hay problemas, no le importa a usted tener algún complejillo, ¿qué más da? Si eso no hay ningún problema. Por estas razones es por las que yo creo que la farmacoterapia no solo es importante, sino debe ser la primera en el tiempo. El tratamiento antidepresivo debe ser el primero a realizar. Voy a hacerles un poquito de historia. A que usted no sabe, José Luis, cómo se descubrió el efecto antidepresivo. Porque en medicina casi todo es casualidad. Ya saben ustedes, desde la famosa casualidad del Penicillinum notatum de Fleming, que fue pura casualidad cuando él descubrió la penicilina, con el hongo aquel. En medicina casi todo se investiga, pero de pronto hay un golpe de suerte. ¿Saben ustedes cómo? Alguien que estaba enredando con el CRH. Con el CRH, no, porque entonces, esto en los años 50 no se sabía ni qué era el CRH. Se descubrió gracias a los tuberculosos. Es decir, había una sustancia que se llama la isoniazida, que se usaba en los tuberculosos. Y entonces, en esos años, pues antes de los antibióticos, todavía no se curaba la tuberculosis bien como ahora, aunque ya saben que la tuberculosis está recidivando de una manera tremenda. Entonces se le daba una serie de sustancias y una de ellas era un compuesto que se llama la isoniazida esta. Y entonces se veía que los tuberculosos efectivamente no mejoraban de su tuberculosis, pero caramba, mejoraban de ánimo, porque además los tuberculosos en general son gente melancólica, eso ya se ha visto en la literatura siempre, ¿no? Famosa Mimi, la Butterfly y todos los románticos, y efectivamente hay una cierta relación entre tuberculosis y depresión. Bueno, pues resulta que no se les quitaba la tuberculosis, pero mejoraban su estado de ánimo. Y entonces ahí se empezó a ver que había unas sustancias que mejoraban el estado de ánimo. Ya se cogió esa sustancia y a partir de investigar su composición química se empezó ya a ver cuál era el efecto antidepresivo y a desarrollar todos los antidepresivos. Y desde esos años hasta ahora se han desarrollado unos antidepresivos, si no perfectos, porque como les diré luego todavía no tenemos el antidepresivo perfecto, estamos en ello, pero todavía no existe el antidepresivo perfecto, pero sí se ha avanzado en estos 35 años de tratamiento, se ha avanzado mucho. ¿Qué tenemos hoy de tratamiento antidepresivo? Insisto que hoy voy a hablar de los antidepresivos, no de tranquilizantes. No me confundan ustedes el tranquilizante con el antidepresivo. ¿Qué tenemos? Tenemos fundamentalmente 3 grupos de antidepresivos. Esto lo digo un poquito para aquel que quiera, a ustedes no les interesa mucho, pero para aquel que tenga curiosidad científica, que yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que me llaman e incluso muchos me llaman para preguntarme de qué libros hablo y qué revistas, y les damos el nombre porque hay oyentes que tienen curiosidad científica. Y yo además soy doctor que luego me lo preguntará a mí para ver si me he enterado, ¿no? No sé, supongo que viene de la operación porque no le voy a tomar apuntes. Vengo muy lúcido yo. Ya lo he visto, lo he sentado muy bien. Hay 3 grupos de antidepresivos fundamentalmente. El primero, digo el primero porque fue el que se descubrió, se llama los IMAOs, que quiere decir los antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa.
La monoaminoxidasa, bueno, vamos a olvidarnos, esto ya es demasiado, es una enzima que tenemos en el cerebro. Entonces, inhibiendo la monoaminoxidasa, hay un efecto antidepresivo. Ahí hay una serie de antidepresivos que han sido clásicos, ahora hay uno nuevo también. Estos son los famosos, esos que si ustedes han tomado alguna vez o han tenido que tomar el tratamiento, que no pueden tomarlos con quesos, ni con vinos añejos, etcétera, y son difíciles de compatibilizar con otros tratamientos. Actualmente ha salido uno nuevo que ya no tiene estos problemas. Entonces los inhibidores de la aminoxidasa, es decir, los IMAO, son el primer grupo de antidepresivos bastante buenos, con un efecto antidepresivo bastante bueno. El segundo que apareció inmediatamente son los antidepresivos tricíclicos. Se llaman tricíclicos porque su composición química tiene 3 ciclos o 3 anillos. Olvídese un poquito de eso, insisto que digo estas cosas para los que quieran curiosidad científica. Y ahí están el 80% de todos los antidepresivos que ustedes han tomado en su vida. Casi todos son tricíclicos. Y el tercer grupo, el moderno, del que he hablado ya varias veces, el que tiene pocos años en el mercado, son los inhibidores de la serotonina, los inhibidores de la descomposición de la serotonina, de la recaptación, de la serotonina. Ahí están todos los nuevos y el campo que está abierto ahora mismo, de manera que en el mercado hay 2, pero ya se van a presentar, en el mercado ahora mismo ya hay 3 y se va a presentar otro cuarto y hay otro quinto ya pendiente. Son los nuevos antidepresivos con efectos totalmente diferentes a los anteriores. Su forma de actuar es totalmente diferente y tienen efectos secundarios diferentes a los anteriores, de tal manera que los psiquiatras ahí podemos elegir entre esos 3 grupos en función de cada tipo de depresión y en función de cada persona y en función de los efectos secundarios. Por ejemplo, los tricíclicos en general son cardiotóxicos. Entonces, una persona que tiene un problema cardíaco no puede tomar tricíclicos. En cambio, estos que yo he dicho, de inhibidores de la serotonina, no tienen ningún problema. Los tricíclicos, por ejemplo, tienen a veces problemas prostáticos en los hombres, evidentemente, y estos otros no los tienen. Pero estos tienen otros problemas de tipos digestivos, la sensación de náuseas, etcétera, que cada uno tiene los suyos y tiene su espectro. Y ahí tenemos ya una gama de posibilidades que los psiquiatras podemos usar. Es decir, ya tenemos que no es como antes, que nos teníamos que limitar a 2 antidepresivos, a 3 antidepresivos. Hoy tenemos bastantes antidepresivos. Antidepresivos que actúan de una manera muy eficaz. Como ya hablamos ayer y hemos dicho otras veces, los antidepresivos bien usados y a dosis correctas curan las depresiones en el 80 al 90%, sabiendo lo que les dije ayer, que hay depresiones resistentes que a la primera no mejoran y mejoran a la segunda o a la tercera. La segunda de modificar el tratamiento, de cambiar uno por otro, de pasar de una familia de un grupo de estos a otro. ¿Qué es lo que hacemos? Si a lo mejor el primer grupo no funciona en un paciente, usted no se desespere, que tenemos otros grupos que no tienen nada que ver, le pasamos al grupo contrario. Que no, pues tenemos un tercer grupo. Por eso digo que hay depresiones resistentes que mejoran también cambiando y sabiéndolo hacer y teniendo usted paciencia y no cambiándose de psiquiatra para que le vuelva a mandar otro antidepresivo y volver a empezar. Entonces tenemos varios grupos, con lo cual entre todos combinándolos o usando uno u otro podemos curar el 80 o el 90% de las depresiones. Y aquí hay una cosa de la que he hablado, pero hoy quiero recalcar específicamente. Los antidepresivos tienen una pega en este momento. Tienen pocas pegas los antidepresivos, mucho menos de lo que ustedes creen. Por ejemplo, y les repito lo que he dicho varias veces, los antidepresivos no producen hábito ninguno. Olvídense ustedes de ese mito, es un verdadero mito. No producen ningún hábito. Pero sí tienen un problema lamentable de momento. Supongo que en el futuro ese problema no lo vamos a tener. Y es que tienen un periodo de latencia de 2 a 3 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que tardan en hacer efecto 15, 20 días e incluso hasta un mes. Y ahí viene un gran problema. Una persona deprimida, una persona que se encuentra muy mal, que está tomando un tratamiento que le produce efectos secundarios, como pueden ser sequedad de boca, puede ser estreñimiento, como puede ser problemas prostáticos, como puede ser bajada de tensión, como puede ser en los inhibidores estos de la serotonina que le he dicho, sensación de náuseas, sensación de que ha comido mucho, pues está tomando una cosa que no mejora y le da pequeños efectos. Digo pequeños, insisto en eso, porque los antidepresivos no dan efectos, casi nunca efectos secundarios muy importantes, pero sí pequeños. Entonces uno toma un tratamiento que no le mejora y a la vez le da pequeños problemas y además está deprimido. ¿Qué es lo que hace? Al 10º día, y si llega, lo deja. Ese es el gran error, ese es el gran problema y ese es el gran reto que tenemos en psiquiatría. Primero, saber explicar esto a los pacientes y que tengan paciencia. Y aquí hay que hacer una redundancia, que el paciente tenga paciencia. Y segundo,
El reto de la psiquiatría es encontrar antidepresivos que no produzcan estos problemas. ¿Por qué se produce? Ustedes no pueden entender por qué uno toma un tratamiento y tarda 15 o 20 días. Pues mire, yo se lo voy a explicar un poquito, muy rápidamente y de una manera que para que ustedes lo entiendan, no demasiado científica, pero para que me entiendan. El antidepresivo, ya les he dicho otras veces que hay una alteración en el balance de los neurotransmisores cerebrales. Por ejemplo, un neurotransmisor a lo mejor está disminuido. Ustedes dirán, bueno, pues se sube ese neurotransmisor y listo, como me han dicho a mí a veces en la consulta. Si un precursor de la serotonina es el triptófano que está en ciertos alimentos, si yo como muchos alimentos de esos, sube la serotonina. Bueno, pues no es así, lamentablemente, porque el cerebro tiene sus propios mecanismos de regulación. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esos mecanismos de regulación sensibilizarlos. Me explico. Es decir, nosotros damos una sustancia que lo que hace es sensibilizar a un receptor para que el receptor se autorregule y secundariamente regule los neurotransmisores cerebrales. Entonces eso tarda tiempo. Fíjense ustedes, le voy a poner un ejemplo. Esto es como la radio. La radio emite, nosotros emitimos y ustedes reciben, son los receptores. Supongamos que José Luis y yo queremos a ustedes demostrarles una cosa de la cual estamos convencidos que es bueno para ustedes. Pero normalmente, como ustedes no son tontos y tienen sus propias opiniones, si José Luis y yo decimos hoy blanco, ustedes no se lo creen a pies juntillas. Necesitamos una serie de días, un día y otro, hablándolo de eso, para que usted, que es el receptor, se sensibilice y se dé cuenta de que nosotros le estamos diciendo esto por su bien y que es bueno para usted. ¿Entiende usted? Nosotros somos el emisor y usted es el receptor. Bueno, pues los antidepresivos funcionan así. Nosotros los damos, pero el receptor tarda 15 o 20 días en darse cuenta de que el neurotransmisor se ha subido y que tiene ya que regularizarse él por sí mismo. O sea, usted tarda 15 o 20 días en darse cuenta que lo que nosotros le estamos diciendo aquí es lo que usted debe hacer por su bien y usted controlarlo. Pero no tarda un día ni dos, tarda 15 o 20. Así es como funciona un antidepresivo. Actúa sobre los receptores cerebrales. Y los receptores cerebrales, que son un poquito cabezotas, digo yo, a lo mejor porque están en la cabeza, no lo sé yo. Se me ha ocurrido la broma, ¿qué le ha parecido? Está bien, qué gracioso. El francés mejor, ¿no? Les grostet, estoy diciendo yo con eso. Pues como son muy cabezotas los receptores, tardan 15 o 20 días en darse cuenta de que tienen que controlarse, autorregularse de otra manera. Y eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre un antidepresivo y una droga. Porque normalmente todo el mundo dice, es que son drogas. No, porque usted sabe perfectamente que usted se toma un antidepresivo y no nota nada. Tómese usted una raya de cocaína, verá lo que tarda en quitársele a usted la depresión. Tarda nada. Lo que pasa es que luego se va a encontrar muchísimo peor todavía, pero en ese momento le va a subir el ánimo a la media hora. Esa es la diferencia, porque una droga sí actúa drogando el cerebro. El antidepresivo lo que hace es convencer a nuestro cerebro que se autorregule de otra manera para que la depresión desaparezca, para que esos receptores vuelvan a regular nuestro estado de ánimo de otra forma, y eso tarda 15 o 20 días, y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Hay otro problema en los fármacos, y es que cuando a uno se le quita la depresión, todavía el tratamiento antidepresivo, el cerebro necesita tiempo para estar seguro de sí mismo, para estar seguro de esa regulación. Entonces, no se pueden quitar cuando uno ya se encuentra bien. Gran error del que hablé ayer. A usted se le ha quitado el síntoma, se encuentra bien, la depresión se le ha quitado y sin embargo su psiquiatra le dice, hay que mantener el tratamiento, y usted eso no lo entiende. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita mucho tiempo tomando ese tratamiento para que aprenda a regularse solo una temporada, para que esos cimientos de los que hablábamos en su momento se queden fijos, se queden sólidos y para que no vuelvan a recidivar con frecuencia. Esto es muy importante y por eso usted deja el tratamiento y vuelve a encontrarse deprimido. Ahí cabe también el ejemplo que tanto le gusta a usted, doctor, el de la medicina que tiene que ver con enfermedades somáticas, porque cuando uno tiene unas anginas siempre le dice el otorrino y sigue tomando el antibiótico 3-4 días después de que hayan desaparecido las placas. Pues eso pasa exactamente lo mismo. Por eso es muy importante esta segunda cuestión y ya termino con ello. Es decir, aunque usted esté bien, hay que tomar el tratamiento una temporada para que se le cure esta. Y no es que
al quitar el antidepresivo produzca hábito. Es que no se le ha curado a usted del todo, para que se le cure esta y para que no vuelva a tener otra en el futuro o las posibilidades sean mucho menores. Esas dos cosas son muy importantes. Resumimos brevemente, por tanto, hay 3 grupos de antidepresivos: los IMAOs, los inhibidores de la monoaminooxidasa. Sí, pero bueno, y además no lo ha apuntado. Por otra parte... Pero bueno, ¿qué espabilado viene, eh? Los tricíclicos. Pilar, y luego... qué espabilado viene el jefe, eh. Y los inhibidores de la descomposición de la serotonina. De la recaptación de la serotonina. Bueno, hay un problemilla, el primer problemilla con todos los, aparte de pequeños efectos secundarios, que cada grupo tiene los suyos, el primer problemilla es que tardan algún tiempo, digamos unas 3 semanas por término medio, en hacer efecto, y el segundo es que naturalmente el tratamiento farmacológico debe continuar una vez que los problemas aparentemente han sido superados del todo, para que el cerebro se acostumbre, como usted más o menos indicaba, doctor, a andar solo, ¿no? Andar ya sin el bastoncito. Exacto. Permítame solo 15 segundos. Esos son los antidepresivos, pero nuestro reto es, insisto, es encontrar antidepresivos que actúen en poco tiempo. Y yo creo que eso no vamos a tardar mucho por la vía de los neuropéptidos, que es una de las grandes esperanzas de la psiquiatría. En nuestro próximo Club de la Mente entraremos ya en psicoterapia. Vamos a entrar en las psicoterapias ya. En este caso sí, en la psicoterapia del doctor López Rodríguez, que lo prometió. No, vamos a hablar de las psicoterapias en general. Bueno. Y yo al final daré la que yo uso, que es la que me gusta, que además es intransferible y personal. Bueno, pues seguiremos hablando en este Club de la Mente de la depresión y sobre todo de su tratamiento. Hasta luego, doctor. Adiós, hasta el próximo día.